Cuando hablamos de análisis situacional, entonces hay una última cuestión que es importante plantear y que tiene que ver con esto que pensábamos o que planteaba como pregunta en el videíto anterior, que era, bueno, nosotros vamos a hacer un análisis situacional, ¿sí? Ahora, lo hacemos no desde cualquier perspectiva, sino que lo hacemos desde la comunicación. ¿Qué implica entonces realizar un análisis situacional desde una mirada comunicacional? ¿Qué cuestiones miramos cuando miramos desde la comunicación? Hay ahí dos cuestiones que me parece que es muy importante plantear y que las van a encontrar desarrolladas en el texto que escribimos con María Flor, ¿sí? Una primera cuestión es que me parece que es importante decirles, es que cuando nosotros intervenimos, nosotras intervenimos en la vida social como planificadores de procesos comunicacionales, no lo hacemos en relación con otros temas de la vida social. Siempre la intervención en comunicación es una dimensión en relación con otros temas. Es decir, ¿a qué me refiero con temas? Me refiero, por ejemplo, que cuando intervenimos en temas que tienen que ver con la educación, con la salud, con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con el género, los géneros, digo, hay innumerable cantidad de temas y es muy importante conocer las particularidades de cada tema cuando intervenimos. No es lo mismo desarrollar un proceso de planificación en una organización que se dedica a temas educativos, a una organización del campo de la salud, a una organización del campo de la economía, ¿sí? Tienen distintas lógicas. Entonces es muy importante conocer algunas ideas claves en relación con esos temas. Entonces nosotros intervenimos, decimos, en relación con un tema. Pero además, ese tema se va concretando en función de determinado problema o problemas. Es decir, nuestras intervenciones como comunicadores y comunicadoras no se hacen en el vacío, sino que se hacen en función de abordar una determinada o varias problemáticas, problemas de la vida social, cultural, política, económica, ¿no? Eh, es muy importante entonces, desde esta perspectiva de análisis situacional, entender que un problema nunca es tampoco objetivo. Desde la perspectiva del análisis situacional, un problema se construye y se construye en función de distintas miradas. Entonces, ¿quién es y cómo se construye un problema? Una primera cuestión a plantear es que un problema siempre está construido por distintos actores sociales, ¿sí? Distintos sujetos donde cada uno de esos distintos actores sociales, que pueden ser individuales o pueden ser colectivos, es decir, organizaciones, con eso me refiero a actores colectivos, construyen el problema desde su perspectiva, como dijimos hoy, ¿no? Desde su posicionamiento, desde sus intereses, desde su mirada del mundo. Entonces, cada actor social, cada actriz, construye el problema desde su perspectiva. Pero además, cada problema tiene una historia, es decir, lo que hoy tenemos en esta realidad actual que estamos viviendo está construido en función de una historia que ha sucedido antes y de problemáticas, de tradiciones, de modos de hacer las cosas, de modos de prácticas sociales que se han ido instalando y han ido generando determinados modos de entender y de hacer en relación con ese problema. Entonces, un segundo elemento que tenemos que considerar cuando construimos un problema es pensar qué actores forman parte de ese problema, están involucrados en ese problema. ¿Y cuál es la historia de ese problema? ¿Cómo se ha ido construyendo históricamente ese problema? Un tercer elemento tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Qué relaciones sociales se ponen en juego en relación con ese problema? ¿Qué relaciones construyen los distintos actores sociales en relación con ese problema? Y por último, una última cuestión tiene que ver con cómo ese problema está atravesado por estructuras socioeconómicas y por matrices socioculturales globales sobre las cuales que no tienen que ver con cuestiones específicas, coyunturales o locales o particulares de nuestra sociedad, sino que tienen que ver con modos de estructurar una situación que se ha ido configurando y que son muy difíciles de modificar porque son macro, son estructurales, ¿sí? Entonces, considerar todas estas cuestiones es importante para pensar en cómo está construido un problema. Y una última cosa entonces, tenemos un problema y sobre ese problema nosotros vamos a intervenir, ¿sí? Hemos logrado construir ese problema sobre el cual vamos a intervenir. Pues bien, ¿qué miramos cuando miramos comunicacionalmente ese problema? En el texto que escribimos con María Flor sintetizamos tres grandes dimensiones de la mirada comunicacional en relación con el análisis de situaciones.
Una primera, las enumero rápidamente, los sentidos, las prácticas y las relaciones sociales, las interacciones. Vamos por la primera, los sentidos. Una primera cuestión que es muy importante analizar cuando hacemos un análisis situacional desde una perspectiva comunicacional es cuáles son los sentidos que construyen los distintos actores sociales en relación con el problema. ¿Sí? ¿Qué distintos significados le atribuyen a ese problema a los distintos actores o sectores que forman parte de él? Y cuáles son las miradas hegemónicas y las miradas subalternas en relación con ese problema, ¿no? Una segunda dimensión tiene que ver con las prácticas sociales. ¿Qué hacen las y los sujetos en relación con ese problema? ¿Qué prácticas desarrollan en relación con ese problema? A veces construimos sentidos discursivamente, quiero decir, decimos sobre la realidad algo, pero en la práctica hacemos otra cosa. A veces no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Bueno, más allá de que la haya o no la haya, es muy importante poder acercarnos a cuáles son los significados que se construyen implícita o explícitamente en nuestras prácticas, en lo que hacemos en relación con un problema. Y la última dimensión tiene que ver con las interacciones. De qué formas los sujetos que forman parte de ese problema se vinculan entre sí, cómo se relacionan entre sí. Hay relaciones de cooperación, de obstaculización, hay oponentes, hay miradas que conviertan a las personas o que generen relaciones que no sean relaciones de cooperación o de alianza. Bueno, todo eso es muy relevante recuperar. En el texto que escribimos con Flor se van a encontrar con que cada una de estas dimensiones está acompañada de una suerte, un conjunto de preguntas que son preguntas que intentan orientar lo que ustedes tienen que mirar, digamos, en el análisis situacional. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Esta es un poco como las ideas centrales que queríamos plantear en relación con este tema. Lo que les vamos a dejar en esta clase entonces es mirar estos videos para poder recuperar estas nociones y releer estos textos para poder apropiarse de estas conceptualizaciones, ¿sí? No vamos a pedirles esta semana una actividad práctica a desarrollar. Bueno, esperamos entonces que se encuentren bien y si cualquier duda conceptual pueden hacerla en el foro de consultas.